la fase fundamental de cómo un cristiano o una cristiana tiene que tener unción es que el cristiano o cristiana se ponga a orar antes de salir a predicar. Sin esos métodos, entonces no vas a tener unción, porque muchas veces los cristianos predican, pastores dan su enseñanza, pero muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué este pastor cuando habla mucho, pero no hay nada de unción? Los miembros, los que están sentados mirando cómo predica el predicador, se quedan pues medio dormidos. ¿Por qué? Es que no hay unción. Muchas veces los pastores o líderes de enseñanza solamente salen a predicar, a hablar sus enseñanzas, pero se olvidaron de orar, de rodillas, ya que la hora de rodillas, postrarse en oración es muy importante, porque es la fase fundamental donde tú alimentas el Espíritu Santo mediante la oración, ya que la oración es importante porque llama al Espíritu Santo y tú te llenas de mucha unción, mientras si tú predicas, entonces vas a llenar de unción, no por ti, sino mediante el Espíritu Santo. ¿Por qué? Es que viste las respuestas del estar postrado en oración antes de hacer las cosas. Igualmente eso va para los predicadores, y muchas veces los predicadores gritan, muchos palabreos, pero no hay unción. Esa es la respuesta. Es que son muchas veces los predicadores evangelistas no se han olvidado de orar antes de hacer las cosas de las predicaciones. Muchas veces hay predicadores, pero este predicador más sabe la palabra, pero no hay nada de unción, no tiene. ¿Por qué? Es que no ha hecho la base fundamental de rodillas antes de salir a predicar. Por eso que lo más importante es siempre la oración. La oración es el llamamiento que trae el Espíritu Santo. Sin oración, entonces no hay unción. Sin oración, entonces, ¿cómo se va a manifestar el Espíritu Santo? Mediante las enseñanzas y mediante las predicaciones, evangelizaciones. ¿Cómo así entonces? Si te preguntas, de personas, siervas o siervos que están llenos del Espíritu Santo, te preguntaste si por qué cuando tiene el don de la sanidad y sana mediante el Espíritu Santo a las personas, ¿por qué motivo? Es porque ellos han estado postrados, orando, porque sin oración entonces no va a haber sanidades. Lo importante es eso. La fase fundamental es la oración, pero muchas veces hay iglesias, o en la mayoría de las iglesias, no enseñan el ayuno. Lo dan ideologías, no ayuno, ¿para qué? Dicen, no, el ayuno no es importante. Y no le enseñan cosas de oraciones, solamente le enseñan oraciones de 10 minutos, 5 minutos, y dicen, lo importante es que no faltemos de congregar, así dice la Biblia. Pero se olvidaron el detalle de la enseñanza de la oración, velad y orar. Sin ayuno, entonces no va a haber sanidades, los enfermos no van a poder sanarse. Sin ayunos, entonces tu oración no va a poder llegar a otras personas. La oración es tan importante. Pero muchas veces las iglesias se olvidan de ese detalle, y hay muchos, con mayoría, que no le enseñan.
olvidemos de eso. La Biblia no se puede equivocar. Jesús dijo, velad y orad, ayunen. Jesús, siendo el Hijo de Dios, se puso a ayunar 40 días en el desierto. ¿Acaso de lo que dicen, no, el ayuno no es importante? Porque hay muchos predicadores, muchas iglesias que dicen el ayuno no es importante, solamente es congregar y ya. ¿De dónde ha salido esa teología? ¿De dónde ha salido esas mentiras? Por eso Jesús te dijo, escudriña mi palabra. La Biblia no se equivoca. La Biblia habla tan claro que te dice, tienes que orar, velar, orar, ayunar, para que tú, que tienes la autoridad, Jesús te dio la autoridad para reprender a toda cosa y espíritus inmundos, reprender a los demonios. Pero si no hay ayuno, oraciones largas, entonces ¿cómo vas a tener la autoridad de reprender todo espíritu? Tú tienes la autoridad, todos tenemos la autoridad, todos tenemos intercesión, exhortación, pero sin ayuno entonces no podemos. Pero en así todos tenemos la autoridad, todos los cristianos tienen la autoridad de exhortación, de reprender, pero sin ayuno, oraciones largos, entonces no se va a hacer nada. Pero todos tienen esa autoridad. No te confundan de las iglesias. ¿Qué te dicen? A mí me gusta hablar las cosas tal como son reales, porque me baso de la Biblia. No me baso por lo que yo veo, pues no, sino que yo me baso porque la Biblia lo describe así. Jesús mismo lo dijo, y Él es el pastor de pastores. ¿O acaso Jesús se equivoca? ¿De dónde ha salido esa teología que dicen no es importante ayunar? A veces nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué hay iglesias que no permiten la oración larga? Bueno, yo como acá haciendo documentales, me han dejado mensajes y bueno, yo lo hablo con la Biblia, no lo hablo por mi propia opinión, pero lo digo ya que yo me remuevo con las redes, por eso que quiero expandirle también para mis hermanos cristianos que me ven y darle a consejos, pero no lo digo por mí, sino que yo lo digo a base de lo que dice la Biblia Sagrada. Es importante que un cristiana se ponga a orar, porque sin oración, ayuno, entonces no hay unción mediante el Espíritu Santo. Sin ayuno, oración largos, entonces no vas a tener la autoridad de reprender toda cosa de espíritus inmundos, ya que Dios le ha dado la autoridad a todos para reprender. Pero si no ayunas, entonces ¿cómo así? Pero ha dado a todos. Así que vuelvo a repetir, Jesús ayunó 40 días. No te equivoques de las iglesias que dicen no es importante la oración larga. Te enseñan 5 minutos, nada más te enseñan decir solamente importa ir a la iglesia, te ponen el texto bíblico, en la Biblia dice pues sin dejar de congregar. Claro, sí, pero importante es el ayuno y la oración largos. Así que no se equivoquen y espero que hayan entendido y nos vemos para un próximo video. Bendiciones.